La instrucción que están realizando los jueces Castro, Ruz, Andreu, ¿podrán acabar la misma y que comprende a miembros de la Casa Real, partidos políticos, Bárcenas? ¿Acabarán la instrucción de esos procedimientos? Mi percepción desde fuera es que son procedimientos donde las presiones del Ministerio Fiscal, de alguna manera el entorno del gobierno, son inaceptables, ¿no? Yo me acuerdo cuando Mariano Rajoy, por ejemplo, dijo, no sé, creo que dijo que le constaba que no había ninguna responsabilidad en la infanta, ¿no? No sé, quiero decir, en primer lugar, son afirmaciones tan desafortunadas porque, por ejemplo, si le consta, tiene que ir inmediatamente al juzgado a explicar los datos y elementos objetivos para que la infanta no sea maltratada, ¿no?, por un procedimiento judicial. La justicia no trabaja así. La justicia hay que dejarla en paz, con todo el respeto a los derechos fundamentales y a las garantías de los ciudadanos, pero la justicia debe trabajar con otra tranquilidad y es evidente que después de lo que pasó conmigo, el aviso navegante fue tremendo. Sí, yo hablé no hace demasiado tiempo con el juez Castro, Twitter, y me comentaba muy preocupado, decepcionado, de que él realmente solamente era el cuidador de la cuesta de Aquitania, ya, la cuesta que va al juzgado, ya, porque de alguna manera decía esto no lo controla. No lo controla, no. El tema no solamente es que no lo controle, sino que no hay una sensación, es como si viéramos que un jugador en el fútbol, en el campo de fútbol, pues notas que tiene hilos que no le dejan correr. Que tiene un hilo que de pronto tiras de la pierna y le tiras al suelo. Es decir, el juez tiene tantos hilos conectados con el que le puedes tumbar que realmente no podemos hablar. Estas causas será de ellas lo que el gobierno quiera. Ya. Y entonces es terrible porque estás utilizando a la justicia a lo mejor para ir contra aquellos grupos de poder o políticos con los que no puedes terminar políticamente. Pero no tengo una sensación de funcionamiento a fondo. Si para imputar a una persona hay que dictar un auto de 400 folios, yo claro, creo que ya estamos en un mundo extraño. Si para instruir una causa pasan años y años y nunca terminamos. Y ver papeles de la Fiscalía que parecen algo a los defensores. Sí. Y después cosas muy importantes, ¿no? Es decir, la comunicación no termina de adaptarse a la realidad. O sea, Bárcenas, por ejemplo, no era ningún tesorero, era el apoderado y gerente general del Partido Popular. No es un tema de tesorería solo. Ruz está diciendo que hay más que indicios, probables indicios, ¿no?, presuntos indicios de una financiación irregular durante 18 años. Pero hay cosas pero hay cosas que hay que decir con claridad. En primer lugar, nadie concibe que una plaza como la de Ruz esté cubierta por un juez accidental. Eso es intolerable. ¿Por qué? Porque, hombre, es que un juez accidental lo cesas cuando quieras. Es lo que va a ocurrir. Lo cesas cuando quieras. Es decir, si tienes a toda la carrera judicial montada, ¿qué explicación me das para que en esta plaza concreta donde está acusado el Partido Popular pongas un juez accidental? Esto es cosa del Consejo General del Poder Judicial. Es a lo que me refería. La política utiliza a un órgano constitucional y acaba consiguiendo sus fines, de manera que yo preferiría que lo hiciera el Ministerio. Yo creo que un juez en España estaría más amparado dependiendo del alcalde de su localidad. Estaría infinitamente más amparado que dependiendo del consejo. El juez llegaría, se personaría en el ayuntamiento, arreglaría todos los papeles para que allí tuviera la gestora de los permisos, las vacaciones y tal, y depende del alcalde. ¿Por qué? Porque es tremendo el consejo, aparentando una cierta jurisdiccionalidad que no tiene, aparentando una cierta imagen judicial, porque de hecho se pone Consejo General de Poder Judicial. En ese gobierno donde trama y penetra en el ámbito jurisdiccional de cada juez, porque gobierna a los jueces, se carga la justicia. Entonces, es absurda la situación de Ruz, no se entiende. Hay un titular de esa plaza que está por Londres haciendo no se sabe qué, pero ¿quién gestiona esto? ¿Pero quién le ha permitido a ese magistrado que se vaya a Londres? Pero ¿cuál es la preferencia del servicio? A ver, aquí hay un servicio público, una plaza dotada perfectamente. La plaza resulta que está investigando al partido del gobierno. La plaza tiene un titular, la ocupa y se va a Londres. ¿Qué es esto? ¿Esto es una broma?
Ahí cubren la plaza con un accidental, a gastar dinero, que además no es el que tiene que estar. No, hombre, esto no... ¿Tú crees que cuando acabe la instrucción, como ahora un nombramiento... Ni Berlanga llegó a describir algo así. Cuando acabe la instrucción de estos casos, llegará el procedimiento del juicio. Habrá otros jueces, evidentemente. ¿Eso es una maniobra? Hombre, es que claro, cuando algo... A ver, todos sabemos que en este país hay dos agendas muy importantes, la agenda mediática y la agenda política. ¿Qué quiere decir controlar la agenda? Pues que yo controlo los tiempos. ¿Y qué quiere decir para un poder del Estado controlar los tiempos? Tener el poder. Es que si un poder del Estado no controla los tiempos, no tiene el poder. Si yo no controlo la agenda, quiere decir que no la tengo. Vale. ¿Quién controla la agenda judicial? Los jueces no. Claro, con este esquema, el juez tiene que estar, en primer lugar, a la agenda del fiscal, adaptarse a la del fiscal. Fiscal. Sí, claro, porque si no tienes, una fiscalía... Fiscal, abogado, defensor. Claro, si no tienes una fiscalía independiente, ya sabes que la agenda que te llega directamente, a nivel de prácticamente transfusión sanguínea al juzgado, es la agenda del Poder Ejecutivo. Sí. Claro, porque si no es independiente, pues vamos a hablar, claro, la agenda del Poder Ejecutivo llega allá al juzgado. Claro. Y allí tienes que estar trabajando todos los días con esa agenda. Si tuvieras poder no pasaría nada, pero es que tampoco lo tienes. Como no tienes policía propia ni peritos propios, al no tener los tiempos, todas estas causas con la presión y el signo político tan tremendo que hay en ellas, porque tenemos que saber lo que quiere decir que el Partido Popular sea un partido criminal. Quiere decir que lo estamos colocando al nivel de los partidos que hemos tenido que ilegalizar en este país por estar en el delito. Claro, esto al juez que lo tenga que resolver, que nunca se debe llegar a algo así. Esto realmente es una crisis de Estado. Es una crisis de Estado. Esto se resuelve políticamente. Hay que disolver las cámaras ya y poner en marcha un proceso constitucional, pero rápido. ¿Qué pasa? Que el que tiene que hacerlo no tiene la responsabilidad política de un país democrático. Bueno, pero este problema existe ahora, existía antes también, ¿no? Con el anterior gobierno. Esto ha existido con todos los gobiernos, pero hay una particularidad. Mientras la marea ha estado alta, ha habido mucha alegría, éramos un país que crecía. Estupendo. Y nadie se preocupaba de nada. El problema es cuando la marea baja y uno ve detritus, basura, todo tipo de pobreza, y uno va viendo que aquello que se vendía era sencillamente aquello que se disimulaba. Entonces, si un banco crece solamente porque regala dinero, es como si un vendedor de enciclopedias pues le dice a la empresa que ha vendido 1000 enciclopedias, pero que es mentira, las ha regalado. Las ha regalado, claro, ha estafado a la empresa. Vamos a hablar de otros temas, también un poco de política en general. ¿Te pareció procedente la amnistía fiscal decretada por el gobierno para evasores a un precio del 10%? Bueno, la amnistía fue un fracaso, en primer lugar porque estaba mal configurada y en segundo lugar porque... Patriotas, ¿eh? Patriotas. Claro, no, y en segundo lugar, al estar mal configurada ya era un fracaso, pero en segundo lugar porque las amnistías fiscales son inconstitucionales. Ellos no le llamaban amnistía, le llamaban regularización de renta, sí. Pero a mí eso me da igual. Bueno, era un eufemismo. Las amnistías están prohibidas por la Constitución y yo, desde luego, en ese punto estoy de acuerdo con la Constitución. Pero es que además la amnistía estaba mal hecha en el sentido de que si no hubiera estado prohibida por la Constitución, da igual, no le podías recomendar a un cliente que fuera a la amnistía. ¿Por qué? Porque tampoco resolvía qué pasaba con el delito de blanqueo, porque es un delito autónomo. Sí. Que tampoco pasaba con otros delitos que tú puedas cometer a nivel instrumental para cometer el delito contra la hacienda pública. La gente debe saber que cuando hablamos de la amnistía del delito fiscal, que es haber defraudado a la hacienda pública una cuota superior a 120.000 euros líquidos al año, ¿no? Entonces, bueno, este delito, esta medida que fue la amnistía, fue un fracaso fundamentalmente, porque es que no le salió bien al gobierno. Es que las expectativas eran otras. ¿no? Claro, porque estaba totalmente mal configurada, ¿no? O sea que el gobierno no supo técnicamente montarla, pero además es que son inconstitucionales. Elpidio, ¿por qué quisiste sumergirte en política? ¿Por el beneficio de los ciudadanos o por vivir de la política? No, la política, Dios me libre, yo no quiero vivir de la política. eso es terrible, vamos. No, yo estoy muy satisfecho viviendo de mi trabajo como
como abogado y como escritor y analista. La política para mí es una pasión que deriva del hecho de que creo que no hay más remedio que estar presente. Es un instrumento necesario, ¿no? La política. En este momento hay que estar presente. Yo he sido siempre abstencionista. He tenido una gran decepción con la política de mi país, pero creo que ahora mismo ya no es el momento de ser abstencionista. Hay que poner en marcha una opción. Hay que comprometerse. Nos estamos jugando el país. El Estado se está descomponiendo y creo que tenemos que asumir que este es un gran país, que este país tiene una de las sociedades potencialmente más dinámicas y ricas del mundo. España tiene una capacidad de generar diferencial a todos los niveles, en cultura, que solo el mero hecho de generarlo en cultura ya es un índice brutal, pero nosotros tenemos unas especificidades de variedad de país, de variedad de costumbres, de creencias antropológicas, de idioma. Eso es tremendo. Ahora, eso es tremendo si se organiza el país. Un país así lo que más requiere es organización, claro. Una organización que permita a cada uno expresarse, pero cada vez tenga sentido en el armónico global. Pero hay voluntad Esto política, es lo que peor. Voluntad política para cambiar las cosas, Claro. ¿no? ¿Qué han hecho los políticos? Han hecho todo lo contrario. Aprovechándose de todas esas diferencias que aterrizaban en marcos autonómicos, en vez de promover y generar el mayor crecimiento de las diferencias dentro de un armónico global, lo que han hecho es aprovecharse del chiringuito autonómico. Cada comunidad autónoma, su caja, cada caja, su grupito, cada grupito, su grupito dentro del partido. Y a disfrutar. Claro, esto no hay quien lo aguante. Las autonomías ha sido un fracaso. El sistema territorial de distribución de competencias en España es algo que ha fracasado. Era difícil que eso funcionara bien. Yo creo que tenemos que asumir que en este estado, en esta nave histórica que es España, bueno, hay dos territorios que tienen una dotación histórica, antropológica y de lengua muy especial, que son País Vasco y Cataluña. El hecho diferencial también por idioma se da en Granada, y yo creo que tenemos que partir de un Estado federal en donde estos tres territorios tengan un tratamiento acomodado a su proveniencia y proyección histórica propia. Son países, forman parte del Estado español, obviamente. El Estado español es capaz de asumir esto y mucho más, pero con organización y con unos políticos que trabajen de otra manera, no que utilicen todo esto para montar cajas que después arruinan y nos mandan a todos a la falta de soberanía económica que tenemos ahora. ¿Qué te parece la formación Podemos? ¿Es una alternativa? ¿Es el acicate contra la casta? Bueno, yo creo con toda sinceridad... denominado por ellos, claro. Sí, yo creo con toda sinceridad que a partir del 15M, bueno, esto nació todo. del 15 de mayo de 2011, la ciudadanía, con mucha dignidad y con un carácter muy pacífico y tal, dice, no aguanto esto, se acabó. Quiero que sepas que sé que estás arruinando al país. La ciudadanía se planta y lo dice contra la banca y lo dice contra todos aquellos elementos del régimen que la ciudadanía interpreta que la está arruinando. Y yo creo que como consecuencia de ese movimiento, efectivamente, han surgido una serie de partidos emergentes que son el futuro del país, la verdad. Uno de ellos, por sus resultados electorales, hay que destacarlo, es Podemos. Otro es Ciudadanos. También hay que tener en cuenta a Vox. Estamos nosotros, Movimiento Red, el Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana, y el Partido X creo que finalmente se ha refundido con Podemos. ¿Estos partidos que mencionas continúan con el mismo discurso que cuando comenzaron? ¿O ha cambiado? En el caso de Podemos ha habido matizaciones al discurso, y en el caso de Ciudadanos y nosotros no. Ha sido bastante consistente en ese sentido, ¿no? El discurso de Podemos ha madurado, pero yo esto lo encuentro positivo, quiero decir, para mí es un valor político, es decir, lo que no podemos... A veces nos quejamos, ¿no? Y decimos, es que este político es muy rígido, este es un político contumaz, no cambia el criterio y se debe dar cuenta... Pero están ahí por voluntad ciudadana, o sea, que eso claro, es incuestionable. Claro, ¿no? Y el PP le criticamos que efectivamente no se da cuenta de que la gente se tiene que expresar y tal. Por tanto, el hecho de que Podemos
sea capaz de elaborar un discurso en el que no tengan el más mínimo inconveniente en modificar posiciones, yo no lo encuentro negativo. Yo lo que sí creo es que todos debemos darnos cuenta de una cosa muy clara. No podemos seguir soportando al régimen, porque nos jugamos el país y nos juguemos la ruina y la pobreza, y este es nuestro país, y esto es un referente fundamental para nosotros. Y tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente, de coalición, de sinergia, para conseguir que el régimen no renueve. Sinergia, por supuesto, pero es poco entendible cuando los dos grandes partidos tienen un nivel de corrupción importante. Los ciudadanos siguen votando, parece que siguen premiando o perdonan, y bueno, los ciudadanos, no pasa nada. A ver, a los ciudadanos hay que comprenderlo. A veces... Bueno, también hay que decir que el ciudadano tiene que leer más. Sí. Tiene que tener más lectura política, ¿no? Vamos a ver, el tema de Andalucía, de Susana Díaz y tal. En primer lugar, yo creo que Susana Díaz, pues hay que felicitarla porque lo ha hecho bien, sí. Ha tenido un asiento. Ahora, ¿qué pasa con la ciudadanía? A ver, resulta que el partido, que aparentemente genera un mayor grado de corrupción en Andalucía, es el Partido Socialista, Obrero Español, porque está imputado Partido Socialista en todas las causas de los seres y tal. A nivel nacional, ¿no? Yo estoy hablando ahora de Andalucía. Concretamente, ¿no? Del tema andaluz, ¿no? Y allí gana el Partido Socialista. Y el PP, que allí tenía que haber subido, pierde todavía más. Yo hago la siguiente lectura. Creo que la gente está empezando a darse cuenta de lo que hay. Y al Partido Popular le han dado un palo muy fuerte en Andalucía. Sí. Además, la ciudadanía ha señalado claramente a Ciudadanos como un partido que en principio le comería muchísimo terreno al Partido Popular. Y en cuanto al PSOE, debemos saber algo, vamos a ver. La gente, lo que vive en España es un estado de emergencia. De emergencia. De emergencia intestinal. O de desesperación. De desesperación o emergencia. Es decir, la gente dice, si no voto al Partido Socialista, seguiré comiendo, seguiré manteniendo mi casa, seguiré en mi puesto de trabajo. Oye, a ver si los voy a votar, porque lo primero es que yo salga adelante. Bueno, pero es que eso lleva 33 años. ¿No? Sí, el problema es que el andaluz, bueno, por Andalucía han pasado los fenicios, los árabes, sí, los visigodos. Los andaluces han visto a mucha gente pasar por allí. Entonces los andaluces oyen a una historia de nuevos partidos, de no sé cuánto, y dicen, bueno, estos me dan de comer. Y a estos voto. Lo que tenemos que romper es ese equilibrio. ¿Pero estás diciendo algo más entre líneas? No, lo que digo sencillamente es que tenemos una población desesperada. Si tenemos una población sin sociedad civil, sin capacidad de generar riqueza, sin capacidad de ir a la microempresa, ni a la mediana empresa, ni a ningún tipo de empresa porque no hay crédito, ni microcrédito, ni hay nada, y a esa población la tenemos enganchada al Estado, a la comunidad autónoma que públicamente la mantiene a través de todo tipo de medidas públicas, esa población al final es cautiva. Depende de ese partido, depende de esa forma política, y aunque no les quiera votar, les vota porque no tiene más remedio, porque por encima del voto está la subsistencia. Por tanto, el que empiece a criticar a esta población andaluza, lo primero que tiene que saber es que se tiene que colocar en las condiciones materiales. ¿Me estás hablando del PER, por ejemplo? Pues hablamos del PER, hablamos de las subvenciones, hablamos de la permisibilidad, de que se te dejen hacer otras tareillas mientras haces tal cosa, hablamos de toda una manera de vida que hay en Andalucía, que es una manera de vida que tiene que ver con una economía de subsistencia, donde yo no tengo una sociedad civil fuerte, industrial, con un tejido sólido de tipo empresarial, donde haya trabajo para todos, donde haya capacidad de innovación tecnológica, de servicios, etcétera. No tenemos eso en Andalucía, ni nadie lo ha querido crear, porque el Partido Socialista, para lo que yo estoy diciendo, me tendrían que documentar un poco para ver qué política ha puesto en marcha. Yo digo que ninguna. Espero que sea verdad, porque si han puesto alguna, vaya fracaso. O sea que espero que sea verdad que ninguna. En serio, ninguna. Entonces, claro, generamos al final una población de una característica muy determinada. Eso se llama dependencia. Yo no he visto a nadie que cuando comprueba que una persona depende de otra, la critique. Esta dependencia está montada por los políticos. Por tanto, el voto a favor del Partido Socialista
es un voto que no lo podemos extrapolar a otras comunidades autónomas. Es un voto que se da en Andalucía porque allí esa dependencia funciona. Y si yo te voto, yo sigo comiendo. En el resto de España no. Por tanto, yo creo que también el Partido Socialista asume que no puede extrapolar los resultados y que es un descalabro grande. Y bueno, se consuma la imagen de Podemos con una cierta duda de qué crecimiento puede tener o no esa imagen en el resto del territorio nacional. Ocurriría lo mismo que está pasando con el Partido Popular en cuanto al nivel de corrupción, que sus votantes no parecen votantes, parecen feligreses. En el caso del PP. En el caso del PP. Sí. En el caso del PP, en cuanto al voto, pasa algo parecido al PSOE. Hay mucho voto cautivo. Claro. Hay un voto de personas que votan para mantener un puesto de trabajo. ¿Cómo es esto del voto? O sea, el voto, si no es un acto libre, donde la persona realmente no tiene una dependencia para votar, tiene sentido. No tiene sentido si se interpreta el sentido de que usted me vota hoy y no le veo en 4 años. Eso no vale. La democracia tiene que tener un planteamiento cotidiano y más o menos periódico, ¿no? Pero al menos el voto ha sido libre, ¿no? De hecho, yo entiendo, por ejemplo, entiendo que cualquier incriminación o régimen sancionador aplicado a no ejercer el voto, a mí me parece que sería ilegal. Estaríamos hablando de otro... Bueno, hay países que lo mantienen y es muy respetable también, ¿no? Pero yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque el voto es libre. Y una de las posibilidades del voto es la abstención. No lo veo igual que el voto en blanco. ¿Estás de acuerdo con la independencia de Cataluña? ¿Crees que el señor Mas ha cometido un delito por su consulta? No, yo ya expliqué con CUNY en Cataluña que no. Vamos, la querella de fiscalía me parece una fantasmada. No entiendo que haya cometido delito. En primer lugar, porque no hay un delito de desobediencia claramente marcado. No, la relación entre el Tribunal Constitucional y la Comunidad Autónoma de Cataluña no está nada clara desde el punto de vista constitucional y desde luego no está nada claro que el Tribunal Constitucional le pueda dar órdenes en el sentido de desobediencia al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En segundo lugar, yo es que no le doy el valor que le quiere dar el Estado español a ese acto que hubo en Cataluña. Yo creo que los catalanes tienen derecho a consultas y que no hay que... Pero es que al final aquella consulta además pues no la considere seria porque el censo tal es una consulta meramente indicativa y después hay una regla que es sagrada en el ámbito penal, que uno no puede ir contra sus propios actos. Es decir, imagínate... Como principio. Claro, imagínate que llamas a la comisaría, ¿no? La más cercana que hay aquí. Oye, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, me llamo fulanito. Que sepas, apunta la hora, que dentro de un año en este edificio lo voy a saquear, ¿eh? No voy a tener piedad, me voy a llevar todo lo que hay. Apunta mi nombre, todo esto, que voy para allá. Lo estoy planeando. Y yo te voy a ir contando cómo voy, ¿vale? Cuando yo haya comprado el camión para vaciar los pisos, pues yo te mando la factura y te tengo al día de todo esto. Esto es ridículo, por Dios. No, si está Mas anunciando desde la comisión gestora hacia la transición que ellos han montado en sentido político, le está anunciando al Estado que va a un referéndum o a una consulta y el Estado no interviene, ni fiscalía ni nadie, pues parece que lo consiente. Claro, yo lo que no entiendo es que a los 2 días de robar el edificio le caiga fiscalía, pero ahí sí, sin piedad, como se ha llevado todo, claro, se lo estaba avisando al Estado. Y ya, si partimos de que hubo una cierta facilidad para aparcar el camión, para bajar las cosas, no digo que alguien parara la calle, pero que bueno, que no hubo mucho obstáculo. Un obstáculo hubiera sido a lo mejor poner una patrulla de policía en la puerta, ni eso. Le dejas que haga todo. Y cuando lo ha hecho todo, oye, efectivamente, has delinquido. Eso... Yo creo que, no sé, a lo mejor recuerdas algún chiste. ¿Pero crees que progresaría la independencia algún chiste de Gila? Sí, pero yo no lo escuché. La independencia... En Cataluña, ¿tú crees que progresaría? Yo creo que no hay elementos ahora mismo para que haya un proceso independentista en Cataluña. En Cataluña lo que hay es un cabreo descomunal porque no se entiende nada de esto. Es muy difícil para la sociedad catalana... Tal vez venga por las transferencias, ¿no? Tener las transferencias plenas en todos los sentidos. Es largo, el problema catalán es largo de explicar. Alguien tendría que explicarle a Cataluña por qué se borró todo el tejido industrial catalán. Había que muchas cosas que hablar en Cataluña, pero sobre todo lo que más destaca aquí es lo siguiente. Hay un problema político
Y resulta que del Estado, desde Madrid, este problema político nos aborda y nos se pone a hablar en política. ¿Y ese problema político cuál es? Mire, usted desde el Estado ha perdido la legitimidad. Como consecuencia de lo que pasa en el Poder Judicial, como consecuencia de lo que pasa en el ámbito de la corrupción, como consecuencia de lo que pasa en el ámbito financiero, usted no tiene credibilidad. Mire, usted nos ha llevado, el bipartidismo del régimen de 1978 nos ha llevado a la ruina. Entonces, mire, ¿qué se recomienda en estos casos? ¿Que uno siga R que R? No. Disuelva las cámaras, vamos a una constitución y vamos a hacer un texto de verdad dialogado, donde escuchemos a catalanes, vascos y nos escuchemos todos, andaluces, canarios, murcianos y se me olvida alguien, da igual, todos, y tracemos un texto constitucional donde podamos vivir de una manera cohesionada, armónica y proyectarnos en el desarrollo del país. Esto hay que hacerlo ya. En cada día que pasa que esto no se hace, los distintos problemas se van recrudeciendo, es decir, así de sencillo, esta es la solución. ¿Qué te parece el escándalo de Bankia, las tarjetas Black? Bueno, terrible, ¿no? En el caso de Caja Madrid, que es el origen de Bankia, pues el supervisor tendrá que explicar muchas cosas tarde o temprano. Yo creo que puede haber responsabilidades penales en el supervisor, me refiero al Banco de España. En el tema de las tarjetas, hablamos de una biopsia tremenda, porque la tarjeta te pone de manifiesto cómo se repartía el botín, ¿no? Porque es un reparto de botín, cada uno sabe lo que tiene que gastar. Sí. Esto es muy interesante. Yo, no sé, yo a unas personas las conozco y les digo, mira, toma unas tarjetas, ¿no? Y en principio no tienen por qué saber lo que tienen que gastar con la tarjeta, ¿no? Aquí se sabía perfectamente. Yo 250, yo 50, yo 300, o sea, estaba diseñado. Y después, ¿a qué respondía esto? No respondía a una clase política que entró dentro de una actividad financiera que debe ser gestionada con criterios objetivos y bancarios, y entró a repartir el botín. Es un spoil system, es un sistema de expolio. De hecho, el caso Blesa fue denominado originariamente la operación expolio. La última pregunta, Elpidio, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría volver a las salas de justicia, ejercer la judicatura? Yo creo que con toda seguridad volveré a la judicatura, no sé cuándo. Por ahora no, porque yo me debo a mis clientes ahora mismo, pero con esta justicia no es digno trabajar. En estas condiciones no se puede trabajar, no. O sea que creo que hay que hacer cambios importantes y yo desde luego pondré todo lo que tenga que poner en el sentido de mi profesionalidad y mi esfuerzo y pasión porque tengamos una justicia digna, porque lo que está claro es que la que tenemos no nos la merecemos. Claro. Nadie. Sobre todo habría que llegar a la independencia absoluta de la justicia, que es lo que no queremos. Bueno, no, absoluta no. Los poderes son equilibrados, pero que haya un equilibrio. Absoluta no, porque el Poder Judicial también puede ser peligroso, igual que hemos visto que los ejecutivos. Tiene que haber contrapesos, tiene que haber un proceso de instrucción especial a jueces que puedan estar delinquiendo, pero con la inmunidad, claro, no los puedes tumbar, tienes que dejarles que terminen la instrucción. Y entonces, bueno, creo que el país esto lo hará y esperemos que sea pronto. Pues hasta aquí esta entrevista, Elpidio José Silva. Muchas gracias. Gracias a ti. Y esperamos tener otra ocasión. Podéis contar conmigo cuando queráis. Sí, sobre todo para hablar del tema de Cataluña, y procuraremos que esté en esa entrevista Ramón Cotarelo. Muy bien. Ramón Cotarelo, que además te recomiendo la última publicación suya, muy interesante, relacionada con Cataluña. Bueno, yo publico ahora muy próximamente La Verdad sobre el caso Blesa. Es la primera vez que lo indico esto. Pues si quieres hacer la presentación. El régimen de la corrupción hablaremos financiera. De tu libro. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.